8:30 de la mañana, buenos días, Puerto Rico. Estamos en ruta. Eso es, aquí estamos. Oye, qué bueno ha estado este programa. Demasiado. Mucho buen contenido. Buen contenido, y el que viene ahora se añade a ese excelente contenido. Tenemos a nuestro querido doctor, el psicólogo Nelson Reyes. Doctor Reyes. Siempre me dice Reyes, qué linda. Yo digo Reyes. Porque soy un rey. Yo soy rey. Yo soy un rey. Siempre le digo Reyes. Linaje escogido, real sacerdocio. Eso es. Rey de Reyes. La gente de Reyes son gente buena también. Los Reyes son gente muy buena. Yo soy Nelson Torres. Muchas bendiciones. Torres, bienvenido. La paz de Dios. Siempre me dicen Nelson Reyes, fíjate. Yo me he dado cuenta de eso. Pero está bien que me digan, me pueden decir a mí, Fernán Torres. Fernán Torres, está bien. Yo le cambié el Cuadramos. apellido. Pero ¿dónde cuál es mi segundo apellido? ¿Cuál es? ¿Ves? Estamos en la misma. Ah, no sabes. Yo soy Nelson Torres Santiago. La paz de Dios. La paz del Señor. Qué Muchas lindo, bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. De verdad que es mi eslogan aquí. Ay, qué lindo. El programa que yo siempre vengo con ustedes, siempre digo el eslogan, que este es un lugar terapéutico. Desde que uno se estaciona allí y sube aquí las escaleras y uno entra aquí a esta área, de verdad que es un tiempo diferente, una movida, un espíritu, un ambiente que es bien acogedor, bien terapéutico. ¿Verdad? Se siente. Sí, es bien terapéutico. Bueno. Y más cuando escuchamos tantos temas que son tan relevantes y tan importantes, que Sancho, son unos temas y dice, wow, que mucho que hay que aprender, que mucha información hay que enriquece y bendice la vida del ser humano. Y en esta mañana voy a estar hablando sobre el manejo del temor. Ayer escuchaba en Nueva Vida la doctora Angie, y de verdad que esa mujer es espectacular. Sí, Angie, wow. Y ella cerró todo hablando sobre las estadísticas de las enfermedades, de las muertes que están ocurriendo, además de la muerte del coronavirus, otros tipos de muertes por enfermedades crónicas, porque la gente tiene temor a ir a los hospitales y ir al médico, tiene temor, entonces se están descuidando de unas enfermedades crónicas y se están muriendo de las enfermedades crónicas y no del contagio del coronavirus. Entonces, es una cosa bien. Entonces, ella estaba hablando sobre ¿verdad?, las consecuencias de todas estas estadísticas que están aumentando basada en el temor. Entonces, precisamente yo me había comunicado con Juan Carlos y dije, Juan Carlos, yo no sé si tiene algún tema que tú quisieras que traera, pero ¿qué te parece algo sobre el manejo del temor? Y dice, excelente. Y eso fue días antes. Y ayer, mientras escuchaba Una Vida, Angie cerró ese tema y dije, wow, esto es el temor. La gente tiene tanto miedo. Entonces hay que hablar un poco la diferencia entre lo que es el temor y el miedo, porque guarda cierta relación, ¿verdad? El miedo con el temor y el temor con miedo. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Exacto. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es que guarda alguna relación, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y en esta mañana quisiera hablarle al público que se conecta sobre el manejo del temor. ¿Qué es el temor y cómo podemos manejar esto, verdad? Para que nos podamos ser libres. Pero a mí me gusta comenzar con una cita bíblica, porque nosotros somos bíblicos. Amén. El pastor Elizabeth dice, nosotros somos gente bíblica, hablamos de la Biblia. En el Salmo 34, verso 4, en la Nueva Versión Internacional dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Fíjate que no dice de todos mis miedos, de todos mis temores. Entonces en Isaías, en el capítulo 41, verso 10, en la Nueva Versión Internacional dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Fíjate que dice, no tengas miedo, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties. O sea que entonces el temor es angustia. Es el no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Wow, qué palabra poderosa Dios trae en nuestra vida. Entonces, tenemos que hacer la diferencia de lo que es el miedo y de lo que es el temor. Porque a veces, como dijimos al principio, mezclamos una cosa con la otra como si fuesen sinónimos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Qué me refiero? Son reacciones donde está incluido el proceso mental y la respuesta del cuerpo. Ocurre unos cambios fisiológicos cuando hay la emoción. Las emociones son cambios o reacciones psicofisiológicas que representan un intento para la adaptación del medio donde estoy viviendo. O sea, si el medio que estoy viviendo
representa una amenaza, una inminente amenaza, obviamente yo voy a observar esa amenaza y mi cuerpo va a responder para yo hacer dos cosas, o enfrentarlo o huir para yo sobrevivir. Ese es el miedo. Y el miedo realmente es algo normal de los seres humanos. O sea, el miedo. Sí. Porque es una emoción y las emociones son de los humanos. Los humanos, si usted es humano, tiene que tener algún tipo de emoción. Y hay por lo menos 6 emociones básicas que le hemos hablado en algún momento aquí, que es la alegría, es el repudio, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Son las emociones básicas. Claro, la unión de una cosa con la otra, una emoción y otra emoción, hace una nueva emoción, pero las emociones realmente son esos procesos donde se activa el cerebro con una reacción en el cuerpo. Ahora, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos se trata de la experiencia subjetiva de la emoción. O sea, esa interpretación que yo hago cuando yo tengo esta reacción fisiológica, esa experiencia subjetiva es lo que se llama el sentimiento. Esa evaluación de momento a momento que yo hago para yo enfrentar una situación. Entonces, dependiendo de esa interpretación, además de tener miedo, comienzo a tener temor. El miedo es momentáneo, es la primera respuesta humana que el ser humano tiene ante una amenaza de peligro. Una amenaza que sea real. Que es real. No, yo no la estoy imaginando, no es que yo creo y me parece, no, es real. Yo estoy viendo una situación real que me provoca a mí el significado de que yo realmente voy a tener una consecuencia difícil en mi vida. Por lo tanto, el miedo es una sensación que representa que yo haga una acción determinada, mientras que el temor es un estado de predisposición de la persona. ¿Se da cuenta la diferencia? El miedo es una reacción que representa, tiene que hablar con sensación, tiene que sentirlo. Tú sientes porque el cuerpo comienza a pararse los pelos, tú sientes escalofríos, suda, tiembla. Bueno, 1000 reacciones que cada persona pueda experimentar. Pero el temor es el estado de predisposición. Tiene que ver más con la actitud que yo tengo ante una interpretación de una supuesta amenaza que todavía no la tengo, pero la estoy pensando que podría tenerla, pero todavía no es real. Existe en mi mente. No es real. Entonces, esta situación del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19, claro que es una amenaza. Si usted se enferma, la probabilidad es que usted pueda morir porque todavía no tenemos medicamentos, no hay tratamiento, se está trabajando con eso ahora. Y mucha gente ha muerto. Pues claro que es una amenaza real. Ahora, una cosa es yo tener esa amenaza real y una cosa es yo vivir con una predisposición de que eso me va a tocar a mí. Mientras yo tenga conciencia de que yo puedo cuidarme, de que yo cumpla con las medidas de seguridad, usted ponga su mascarilla y usted se lave las manos y usted haga todas las medidas que la gente que trabaja con esto, que son los médicos y otras personas que trabajan con esta situación, nos orientan y nos dan unas instrucciones y usted lo sigue, usted no debe tener temor. Es más, usted muere más de otras situaciones, usted puede morir más de otras situaciones que del mismo coronavirus. Claro. De un accidente, ataque. se tropezó en su casa, y se dio contra la cabeza con la bañera, en la esquina de la bañera, un ataque al corazón. Y aún dándote coronavirus, la posibilidad de que sobreviva es de un casi 100%, un 90 y pico bien alto. Por eso, entonces, la forma en que interpretamos toda esta situación te lleva a crear lo que se llama el temor. Ya no es miedo. Y el temor, yo diría que, buscando aquí palabras para yo poder describirla bien sencillo, el temor distorsiona una realidad. La realidad de que realmente eso ocurre, pero la tengo distorsionada en mi mente. La tengo distorsionada porque estoy pensando de que eso que es una supuesta amenaza, que es real, me va a tocar a mí. No importando cuánto yo me cuide, cuánto yo me proteja, me va a tocar. Y eso me limita a que yo salga. Eso me limita a que yo pueda interactuar. Inclusive que yo tenga que ir al supermercado a comprar alimentos, porque tengo tengo temor de que me vaya a morir. El temor es un miedo, pero es un miedo permanente
que no es el miedo de la emoción, que es algo momentáneo, sino miedo diario, constante, que me paraliza, que me limita y distorsiona mi percepción de la realidad. Por eso la Biblia te dice, no temas. Nunca te dice la Escritura, no tengas miedo. No, porque Dios sabe que vas a tener miedo en algún momento dado. Te dice, no temas. Wow. Y no temas es, no tengas la predisposición de que algo malo te va a pasar, porque yo te he prometido que estoy contigo. Son dos cosas diferentes. Total. Por eso dice, y aquello que lo tenía, me sobrevino. Job 3:25 lo dice. Ajá. Por eso es cuando Dios le dice, y qué bueno que traiste ese, porque yo en algún momento lo iba a encajar. En algún momento lo iba a encajar ahí. Ajá. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿qué hace? Y Satanás dice, ve, redondea la tierra, ver las cosas bonitas. Y Dios le dice, ¿y tú no has visto mi siervo Job? Con fieles, y dice, claro, así cualquiera. Si tú le tienes un muro, un cerco de protección, así le dice Satanás, le responde Satanás a Dios. Tú tienes un muro de protección, así cualquiera te es fiel. Deja que yo lo toque. Dame la oportunidad de tocarlo. Y el Señor dice, pues tócalo si quieres. Dios le da permiso a que lo toque. Pero en ningún momento Dios le dijo que le iba a quitar el muro de protección. En ningún momento. Porque Satanás sabe que no puede romper el muro de protección. Pero él sí sabe que si tú abres una puerta llamada temor, él puede entrar a ese muro. Wow. Satanás está esperando que tú tengas temor para entrar al muro que Dios ha puesto de protección en tu vida. Y dice Job, aquello que yo temí fue lo que me sobrevino. ¿Qué era el que temía? El temor a perder su riqueza, perder todas esas cosas, perder sus hijos. Y precisamente eso le vino porque el mismo Satanás le abrió una puerta. El temor es abrir puerta a la seguridad que Dios tiene. El temor significa un desenfoque de desprotección, un sentido de desprotección. Dios no me está protegiendo. Cuando dice, sí, yo estoy contigo. Pero el temor me lleva a que yo abra esa puerta, y Satanás es un oportunista de entrar en puertas que yo le abra. Porque Satanás sabe que no puede romper el muro. Él no lo puede romper. Ahora puede entrar una puerta así. Así. Por eso la Biblia dice que el que abre la puerta soy yo. Dice, yo estoy a la puerta y toco. Dios nunca abre puertas. Tú eres el que abre las puertas de la incredulidad o de la fe. Está poderoso hoy, doctor. Espérate. Hemos estado trabajando con esto en las terapias que estoy dando por radio, por teléfono. Ajá. El centro de consejería, estamos interviniendo más de 25 o 30 personas diarias. Wow. Gente que llama con muchos problemas de ansiedad, temor y pánico. Y no está viviendo la vida y no está en una actitud de agradecimiento a Dios de que tú estás conmigo. Y el temor puede hacer que cualquiera colapse. Colapsar es que el cuerpo diga, no me levanto. Si permites que la mente te dicte eso, el cuerpo va a reaccionar a eso. Yo digo a la gente que Satanás sabe todo lo que Dios tiene para nosotros y busca atacar nuestra mente para sembrar el temor. Y si yo lo acepto, abro la puerta para que él entre. El temor es tan poderoso que el temor hace que paralice a la gente y vea lo que no es como si fuese. Como si fuese. Para mí entonces el temor es como una fe negativa. En negativo. Porque la fe positiva dice que yo llamo las cosas que no son como si fuese, pero de algo positivo. Por lo tanto, lo contrario a eso sería el temor, que es una fe negativa, que yo cierro puertas de posibilidades de que Dios va a hacer algo por mi vida. Wow. Que es una cosa, de verdad que yo estaba analizando todo esto hace semanas, de cómo el temor fastidia la vida a la gente y hace que la gente viva una miseria de vida. Y todo está en la mente. Entonces pero doctor, usted me está diciendo que yo no puedo tener miedo si yo veo un animal que me ataca o una situación que puede ser peligrosa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú puedes tener miedo, que es la primera reacción humana. Y Dios hizo las emociones para la sobrevivencia. Los miedos Dios los hizo para la sobrevivencia. Para que cuando yo observo a través de mis sentidos un peligro, mi cuerpo reaccione para yo poder hacer una acción para sobrevivir y sobreprotegerme. Ahora, una cosa, como dije, es el miedo y una cosa es el temor. Porque el temor, como hemos dicho ya, es la interpretación que yo hago de esa reacción
muy válida que se llama miedo, y tengo una predisposición negativa de que algo malo me va a ocurrir, aunque todavía no está ocurriendo. O sea que se convierte en la fe negativa. En la fe negativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entonces yo tengo ese temor, entonces temor al fracaso, temor al rechazo, temor a que no me reconozcan, temor a ser despreciado, temor por ser burlado, temor a muchas otras cosas. La gente se paraliza de lo posible que Dios puede hacer en tu vida. Pero Dios, como nos ha dado el libre albedrío, somos nosotros los que decidimos si nosotros vencer al temor y crear lo que se llama la confianza. Y la confianza se crea a través de la paternidad con Dios. Wow. A mayor nivel de paternidad con Dios, mayor seguridad yo tengo de lo que Él dice que va a hacer conmigo. Eso es. ¿Y cómo se desarrolla la paternidad? Yo le digo a los hombres de valor de la iglesia que yo precisamente hoy estaremos reuniéndolo a las 8 a través de Zoom. Y le digo a los hombres que a mayor intimidad con Dios, mayor nivel de paternidad tú tienes con Dios. Y a mayor nivel de paternidad, mayor seguridad tú tienes de ese Dios que se hace tu Padre. Sabes que tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar de que no importa las situaciones. Que Él requiere que nosotros seamos que personas responsables. Claro, me ha dado la capacidad de ser responsable. Estamos siendo responsables cuando usamos una mascarilla. ¿Cierto? Cuando estamos en un lugar cerca y mantenemos una distancia, ¿estamos siendo responsables, sí o no? Seguro. Claro que sí. Claro. Y esa posibilidad Dios me la dio porque me dio lo que se llama el razonamiento y el libre albedrío para yo tomar decisiones. Cuando yo uno eso a la confianza de la promesa que yo tengo en Dios, entonces no hay temor. Por eso te dice, no temas, yo estoy contigo. O sea, confía en mí. Entonces, abrazamos mucho la posibilidad negativa que puede ocurrir. Oye, claro que puede ocurrir, yo me puedo contaminar, ¿sí o no? Claro que podemos contaminarnos. Si me descuido y no estoy pendiente a las cosas, me podría contaminar. Claro que me podría contaminar. Pero mientras yo esté enfocado en lo que yo debo hacer como responsable y en la confianza que yo he depositado en Dios como mi Padre, entonces yo no tengo que tener temor. Y no significa que yo no voy a ser cuidadoso. Significa que yo no voy a vivir una vida de tormento, de angustia, porque el temor es una angustia interna. La gente que tiene temor está angustiada todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Miedo, no puedo. Esto. Entonces la vida se le va. Y el único tiempo que usted tiene en la vida es ahora. Por eso yo estaba leyendo el otro día que lo más importante de todo en la vida, lo más valioso, es el tiempo. El tiempo. Ya ayer ya no existe. Existe a nivel imaginario en mi mente. Mañana o esta tarde, a las 4 de la tarde, no existe todavía. Es una posibilidad que exista. Yo no lo sé. Es incierto. El único tiempo real es este momento que yo estoy, ahora, aquí y ahora, aquí. Entonces, si este es el único tiempo real, y el único tiempo que es verdad, es real, entonces yo debo vivir ese tiempo. Disfrutar ese tiempo, porque Dios me lo ha regalado. Dios me ha dado ese tiempo para yo vivirlo, no para existir, para vivirlo. Wow. Porque la gente existe, pero vivir es con un propósito, con una intención definida. Amén. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes y me alegro y hablamos y gracias a Dios que no nos podemos tocar ni abrazar, porque si no hace rato estuviese encima usted dándole besos y abrazos. Yo sí besucón. Lo aprendí de mi pastor Mauricio. Yo se lo digo. Mauricio es mi padre espiritual. Y donde quiera, ahora me llaman el pastor besucón. También me llaman. ¿Te llaman así? Sí, ese hombre siempre está besando a uno. Tú besas más a uno. Pero es que es el amor de Dios sobre la vida de uno. Entonces, disfruto ese tiempo, vivo ese tiempo con intensidad. Yo soy bien intenso. Yo no sé si han dado cuenta. No se nota, no. No se nota. Para Yo soy bien nada, intenso, para bien nada. intenso. Así es. ¿Por qué? Porque yo estoy disfrutándome este momento. Seguro. Este es el momento que yo estoy viviendo. Hasta mañana ya lo pasé, ¿sabes? El tiempo que yo tuve con mi Dios, orando allí, buscando su presencia temprano a la mañana, y el tiempo que dediqué con mi esposa cuando comemos una avenita, ya eso pasó. Está en recuerdo, pero no es real. Ya pasó. Yo estoy ahora con ustedes,
viéndolo ustedes, disfrutando el tiempo, vivo con intensidad, por propósito, vivo con intencionalidad. Entonces, la persona que tiene temor es una persona que realmente vive en una angustia interna y no disfruta el día que Dios te ha dado. Por tanto, yo te voy a pedir que desarrolle la confianza en Dios. Cuando el temor viene a tu mente, que viene a tu mente porque el temor empieza aquí, háblale al temor y dile de las promesas que Dios ha hecho. Esa es el arma poderosa que Dios nos ha dado, la expresión de su palabra. Por eso dice que la Biblia es espada del Espíritu. Porque cuando yo la expreso, entonces estoy rompiendo con todos esos pensamientos que vienen a mi mente y que yo los permito. Y yo sé que lo estoy permitiendo, los acuño, los anillo, hago que ellos se conviertan en un nido en mi cabeza. Y controlan mi vida, llevándome al temor y limitándome a que yo tenga una vida con propósito, una vida donde yo pueda sentirme que soy útil para el reino de Dios, para bendecir a aquel, bendecir al otro, disfrutar mi familia y pasar un tiempo como Dios quiere que pasemos, un tiempo de bien, de bienestar. Qué bien. ¿Sí? Y cuando no venga ese momento, que van a venir momentos difíciles, adoro. ¿Qué otra alternativa tengo? Adorarle, decirle, Señor, gracias, porque a pesar que estoy pasando esto, tú has prometido que estás conmigo. Y si tuviese que pasar a la eternidad, pues gloria a Dios, porque la Biblia dice que morir en Cristo es que ganancia. Eso no es lo que predicamos. Entonces predicamos, ¿qué pasa? Yo digo a la gente, ponga ahora en fe, en práctica lo que usted ha aprendido a través de la Escritura, lo que usted ha escuchado en la iglesia, en los cultos, los mensajes, en las congregaciones. Póngalo en práctica, póngala a funcionar. Es la única manera. Eso se llama fe. Yo desarrollar esa fe, decir, yo voy a creer en lo que Dios me ha dicho y voy a decirle no al temor. No estoy diciendo que usted no tenga miedo. Lo que estoy diciendo es, no deje que el temor gobierne y controle tu vida. Porque si no, distorsiona tu realidad. Y tu realidad es que Dios está contigo. Amén. Esa es la verdad de Dios. Dios está contigo, te lo ha prometido y Él es fiel para cumplir sus promesas. Aleluya. Qué hermoso. Doctor Nelson Torres. Gloria a Dios. Poderoso. Qué bendición escucharle Poderosa siempre. palabra, ¿verdad que sí? No, qué bueno que las personas puedan alimentarse en Señor. esta mañana, dejar morir de hambre el temor y alimentar la fe. Ave María, eso te quedó lindo. Te lo voy a robar. Dejar de morir de hambre al temor. No lo alimentes para que Déjalo se muera morir de de hambre. hambre. Aleluya, que te quedó lindo. Me encanta. Gracias. Qué bueno tenerlo aquí. Doctor, ¿dónde le conseguimos? Sí, pues pueden llamar al 787-525-5226. 787-525-5226. Pueden llamar allí o dejar un mensaje de texto y mi asistente o mi persona vamos a estar comunicándonos con usted para coordinar un espacio para atenderle. Excelente. Amén. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios, bendiciones cada uno de ustedes. Siempre una bendición tenerla acá. Aleluya. Doctor Nelson Torres, Nueva Vida 97.7 y en breve nuestra amiga Marlene Arroyo contesta las preguntas en el reto de los teólogos. Eso es lo próximo.